Y comenzamos de inmediato con el anuncio hecho por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de cobrar de manera ejecutiva deudas del CAE que superen, a quienes ganen sueldos que superen los 5 millones de pesos. Vamos a tomar contacto con Ivo Goich para conocer más detalles de este anuncio. Hola Ivo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, alzó la voz el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo hizo en un seminario económico el día de hoy en la comuna de Vitacura, donde habló acerca de las expectativas que tiene acerca del gobierno, del tiempo que viene, de los futuros meses y la administración liderada por José Antonio Kast, cuáles son sus metas concretas eventualmente en el ejercicio de su cargo y mencionó varios elementos y aspectos económicos que están afectando a la recaudación fiscal, en este escenario de estrechez, en este escenario de fisco sin caja, como lo denominó así el pasado día viernes acá en el Palacio de la Moneda. Y entre uno de esos componentes, Matilde, habló del crédito con aval del Estado, de las deudas que mantienen los beneficiarios del crédito con aval del Estado, con números fríos, con números concretos, con números que muchas veces pueden sonar duros. Y fue el mismo ministro, antes de que entremos a revisar eso, quien dijo que para él no le interesa, no tiene ningún interés en ser el ministro más popular del gabinete, sino que solamente en hacer bien su trabajo y en ordenar las finanzas del país, las cajas del país. Y en ese sentido él dice hay que aplicar medidas concretas y hay que aplicar medidas que van a ser duras, por supuesto durante los próximos meses, pero mi trabajo es ese, no ser el ministro que dé las mejores declaraciones, el ministro que aparezca más en televisión, el más popular finalmente del gabinete. Y así es como Jorge Quirós está tomando su trabajo, en serio. Dicen que está de cabeza trabajando no solamente en esto, sino que también en lo del MEPCO, donde vamos a tener noticias prontamente, Matilde, van a ser noticias que van a llamar la atención durante los próximos días. Habló entonces el día de hoy acerca de esto el ministro de Hacienda, acerca de las deudas del CAE, lo que significan las deudas del CAE, y con números que han podido cruzar con la Tesorería General de la República, desde donde están contentos por el trabajo que se ha podido hacer en la identificación y en ciertos perfiles de personas que se encuentran en situación de mora con el crédito con aval del Estado, personas que no han pagado sus obligaciones al fisco. Fue en esa conversación donde se dio cuenta, dice él, de manera lamentable, fue informado de que desde el año 2017 no se realiza ninguna acción de cobro para el crédito con aval del Estado, algo que le llama la atención, una deuda que ha ido aumentando y subiendo, teniendo en cuenta la variación del dinero, y lo que primero que pidió fue hacer este cruce de datos finalmente para saber quiénes son y hacer ciertos perfiles de las personas. Dijo y identificó que hay 1.800 deudores y deudoras, Matilde, que al día de hoy ganan más de 5 millones de pesos brutos. Son personas que pueden pagar efectivamente el crédito con aval del Estado. A esas personas las van a ir a buscar, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, incluso utilizando mecanismos judiciales como el embargo en esos casos. Lo planteó ahí. Si vemos solamente esos 1.800 personas, ¿de cuánto dinero estamos hablando? De 20 millones de dólares en deuda. Y si esto lo aumentamos a quienes ganan más de 1.5 millones de pesos brutos mensuales, que son deudores o deudoras del crédito con aval del Estado, la deuda asciende a 800 millones de dólares. Serán a ellos a los que les va a ir a cobrar el ministro de Hacienda, pero con especial énfasis en quienes ganan más de 5 millones de pesos brutos. A ellos los van a identificar finalmente. Hay un listado que incluso se está pensando en hacer público de los deudores en Matilde, y incluso ya con la advertencia de ocupar distintas herramientas, como por ejemplo el embargo en estos casos. Creo que pasemos a escuchar las reflexiones, las declaraciones, qué es lo que piensa y la forma en que lo dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el día de hoy. Hay 1.800 personas en Chile morosas del CAE que tienen sueldos brutos por arriba de 5 millones de pesos mensuales. Y suman en total una deuda no pagada al fisco de 20 millones de dólares. La vamos a ir a cobrar. La vamos a ir a cobrar. Y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos.
espero que no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de 5 millones de pesos y que lo está ganando gracias a un crédito que dio el Estado. No, me costaría entenderlo. Para el ministro Matilde, todos los deudores tienen que pagar estas deudas que han sido adquiridas a raíz del crédito con aval del Estado. Evidentemente se fija más y es más duro con aquellos que ganan cierta cantidad de dinero, en este caso más de 5 millones de pesos brutos, identificadas 1.800 personas, para decir que a ellos se les va a cobrar de todas maneras. Incluso ustedes escucharon lo que decía al final, sería extraño que la ciudadanía reclamara o se manifestara por que les vamos a cobrar a personas que pidiendo un crédito para sacar su carrera que les permitió finalmente ejercer una profesión, que les otorgara el sueldo que están recibiendo hoy en día. La gente pudiese reclamar por eso, porque hagan efectiva finalmente el pago de esa deuda. Es otra situación de las que ganan 1,5 millones de pesos hacia arriba, evidentemente, y para quienes están en una situación delicada, decía el ministro, por ejemplo, sin trabajo, donde hay muchas personas que no tienen trabajo, que no pueden pagar no porque no quieran, sino porque efectivamente no les alcanza, no pueden hacerlo, que estén tranquilas esas personas por ahora, porque efectivamente la deuda hay que pagarla. Pero se van a enfocar en quienes pueden hacerlo en una primera etapa, Matilde. Quiero que escuchemos también otras declaraciones, como la de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, acerca de los anuncios hechos el día de hoy en esta materia por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Yo lo veo como un intento, digamos, muy intencionado de reequilibrar las cuentas fiscales. Acá estamos hablando de que la merma de ingresos es muy sustancial. Y en ese sentido tienen que buscar cómo equilibrarlo. Los detalles de esa iniciativa las dará el ministro. No tenemos más detalles de lo que se habló hoy día, pero ciertamente se transmite una sensación de urgencia en materia fiscal que es relevante. Ahí escuchábamos, Matilde, a Susana Jiménez hablando efectivamente acerca de las soluciones propuestas en torno al cobro del crédito con aval del Estado del ministro Jorge Quirós, el jefe de la cartera de Hacienda. Entregó más números también el día de hoy. Él decía que en 2017 los créditos morosos del CAE que tenía la Tesorería General de la República eran de 500.000 millones de pesos. En moneda de a igual valor, el día de hoy son 4 billones o cerca de 4.000 millones de dólares, lo que el significado de esta deuda general del crédito con aval del Estado. Para esta administración eso ya se termina, se acabó, hay que buscar los mecanismos necesarios para hacerse cargo de esa deuda y es lo que pretende instaurar entonces el ministro de Hacienda. Durante los próximos días vamos a seguir conociendo las fórmulas, efectivamente, si es que se publican los datos o no de estas personas morosas y también la forma en la que se va a hacer efectivo el pago finalmente, Matilde. En el Congreso esto también ha sido materia de análisis, de debate. Quiero que pasemos a escuchar al diputado Luis Sánchez del Partido Republicano y también al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. El que asume una deuda debe pagarla, ese es el principio general. Yo creo que no hay excepción en esa materia. El problema está en que, en el fondo, cuando tú tienes una familia que está viviendo con 600, con 700 mil pesos, pagar 80 mil pesos, pagar 70 mil pesos no es una cuestión menor. Aquí también hay que tener un criterio de realidad. Hoy la situación económica de las familias no es la que todos quisieran y por tanto establecer hoy un cobro parejo para quien gana o 5 millones de pesos o 500 mil pesos me parece que es complejo cuando el problema de fondo va a seguir existiendo, que es lamentablemente el gran endeudamiento que más del 80% de las familias hoy sostiene. También hay límites que se han fijado en el pasado respecto de, si mal no recuerdo, fue en el gobierno de Sebastián Piñera que a nadie se le pueden cobrar valores excesivos sobre el monto de su sueldo y eso es un criterio que se aplica al momento de definir cuál es la cuota que paga cada uno. Pero acá yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada. Entonces, claramente, aquí hay una responsabilidad política y una irresponsabilidad política, por decirlo de forma más clara, de una persona
que fue presidente de nuestro país, que le dio una señal muy negativa a quienes tenían deudas por este sistema de financiamiento universitario y que creyeron que aquí no iba a pasar nada y hoy día tenemos una situación fiscal calamitosa. Ahí entonces, Matilde, esta ofensiva por parte de la actual administración en contra de los deudores con el crédito con aval del Estado. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, este tema. Antes de terminar, Matilde, quiero hablar de 12 temas importantes, contingentes. Lo que está sucediendo con el MEPCO, con este mecanismo de estabilización de precios al combustible. Son inminentes ya los cambios, el anuncio de cambios que va a hacer el ministro de Hacienda propiamente tal, Jorge Quirós. Eso está prácticamente listo, están afinando los últimos detalles. De hecho, el día de hoy han existido distintas reuniones entre Latino 120, incluso las pymes solicitaron una audiencia con el ministro de Hacienda y hasta hace pocos instantes al menos habían ingresado hasta el edificio del Ministerio de Hacienda para reunirse con él. Hay preocupación a nivel transversal, general, por lo que pueda pasar, por las fórmulas que da a conocer el Ejecutivo. De acá al día martes, Matilde, deberíamos conocer este plan general completo. De hecho, ese es un proyecto que hay que presentarlo en el Congreso. Cualquier modificación que se le haga al MEPCO, ya sea una modificación o su eliminación, tiene que pasar por el Congreso. Se espera que tenga una tramitación rápida, pero vamos a ver cuál es la posición que adopta la oposición en este caso, para ver si es que da luz verde a estos cambios que van a proponer desde el Ejecutivo. Cambios que deberíamos conocer de manera parcelada, Matilde, porque la población también se tiene que preparar para la inminente alza del precio de los combustibles del próximo día jueves. Con el MEPCO funcionando, debería ser un alza que por establecimiento de la misma estabilización de precios no debería superar los 30 pesos. En el caso de que se aprobara cualquier tipo de modificación rápido por parte del Congreso, eso podría cambiar, podría variar, y al estabilizar los precios y quedáramos igualados con el precio de mercado internacional, deberíamos subir al menos en 300 pesos el precio del combustible. Eso se está mirando acá en el Palacio de la Moneda, Matilde, de una manera particular también, porque saben que si bien ellos no son responsables de las causas del alza, sí son y van a ser responsables de las consecuencias que tenga esa alza en la ciudadanía. Y es por eso que se está haciendo un trabajo intersectorial con distintos ministerios, no solamente con los ministerios correspondientes al comité político, sino que también con energía, con transportes y también el eje clave, que es el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque evidentemente se puede producir un malestar o incluso desórdenes en cuanto a las bencineras, las personas quieran ir a cargar sus vehículos con combustible. Se sabe que eso podría pasar a verse como infraestructura crítica, posiblemente las mismas estaciones de servicio donde van a tener resguardo policial. Bueno, todo eso se está trabajando. Efectivamente hay un plan, Matilde, para trabajar acerca de eso, e incluso si esto pasara a mayores, no es descartable, no es la idea principal y esperan que no pase, pero no es descartable también que se pueda pedir ayuda a las Fuerzas Armadas en determinados momentos. Así que deberíamos conocer noticias ya durante los próximos días acerca del MEPCO de acá. El martes completamente, el proyecto completo, pero podríamos conocer noticias parceladas para que la ciudadanía también empieza a conocer qué es lo que va a pasar. Y por último, Matilde, el día de mañana va a haber acá en el Palacio de la Moneda una reunión muy importante. Se va a dar inicio al Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que recordemos fue anunciado por el presidente José Antonio Kast cuando se retira de la reunión acá con el presidente, con el expresidente Boric. Ese día después, desde la oficina en la comuna de Las Condes, da a conocer que se terminaron las reuniones bilaterales, pero que van a auditar al Estado. Bueno, mañana comienza eso, Matilde, con subsecretarios que van a estar liderando esa reunión. Comenzará al mediodía y se nos ha dicho, se nos ha advertido que ojo con lo que pueda pasar mañana, que podríamos tener noticias ya en esta primera conformación de este comité, pero también ya con datos que se pueden haber cruzado y que puedan ser dados a conocer el día de mañana. Bien, Ivo, completísimo tu informe. Hay que estar atentos a lo que pase en Medio Oriente, porque todo lo que está pasando allá es lo que nos está influyendo en el tema del MEPCO y del precio de los combustibles. Sí. Solo para decirte un dato, el precio del petróleo a esta hora está a $102,76 el barril. Recordemos que antes que se iniciara la guerra este precio era en torno a los $70 el barril.
Hoy día cayó, eso sí, porque durante la mañana estaba a 115, ahora está a 102, pero más allá de los 100 es un número que obliga ciertamente a alzas que no estábamos previendo afrontar. Así que atentos entonces a lo que puede ocurrir respecto a eso, y cualquier cosa tú nos llamas desde Palacio. Así será, Matilde, que estés muy bien, un abrazo. Igual.